una de las virtudes teologales exigidas por Cristo Jesús es la virtud de la fe. Y la fe es tan importante que la carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a renglón seguido, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos da el testimonio de hombres creyentes, de hombres con fe, y menciona a Abraham, Moisés, Jacob, etc. La fe es tan importante que el Evangelio en el capítulo 8 nos presenta a los apóstoles que van en la barca amenaza con hundirse, los apóstoles gritan y le dicen a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y Jesús se levanta, no para increpar el viento, en Mateo, sino para reclamar: pero qué cobardes son ustedes, hombres de poca fe. Y en otra parte les dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, serían capaces de mover árboles. Y dice el Evangelio que en Nazaret Jesús no hizo muchos milagros porque a la gente le faltaba fe. En efecto, la confianza en Dios, el creer en Dios, la fe en Dios, esa es necesaria e indispensable para un cristiano. Pero yo quiero que caigamos en la cuenta de un pasaje de Santiago. Santiago, justamente en el capítulo 3, verso 6, dice que también los demonios creen y tiemblan. Esto es importante, porque esto nos viene a decir que la fe es fundamental, pero hay que dar un paso más. Y es que esa fe tiene que expresarse en las buenas obras. Por eso el mismo Santiago va a decir que la fe sin obras es muerta. Y aquí tocamos también otro elemento fundamental. Y es que la fe en los evangelios sinópticos solamente aparece 36 veces. Y aparece 57 veces la exigencia del seguimiento de Jesús. Esto es importante. Mire usted el evangelio de este día, Mateo 10, 37 al 42. Fíjese, dice la palabra del Señor: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Quien acoge a un profeta, por ser profeta recibirá recompensa de profeta,
y quien acoja a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Este evangelio nos habla efectivamente de tres cosas importantes. Primero, es que el seguimiento de Jesús implica dejar. Y dejar no solamente las redes, no solamente la barca, no solamente la familia, no solamente el trabajo, sino que hoy dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no puede ser mi seguidor, no puede ser mi discípulo. Jesús nos pone a decidir entre los afectos familiares y Él. Y obviamente hay que optar por Él. Y desde la opción por Él, amar a nuestros padres, amar a los hijos. ¿Qué vamos a dejar para seguir a Jesús? Seguramente no tenemos riquezas. Seguramente no tenemos mucho. Barca, redes, no tenemos mucho que dejar. Pero sí, pueda que haya por allí un poco de avaricia. Esto hay que dejar. Pueda que haya un poco de envidia. Esto hay que dejarlo. Pueda que haya un poco de ira. Hay que dejarlo. Pueda que haya un poco de orgullo, de altanería, de soberbia. Hay que dejarlo. Pueda que haya un poco de lujuria. Hay que dejarlo. Pueda que haya un poco de gula. Hay que dejarlo. Pueda que haya un poco de pereza. Hay que dejarlo. Segundo, dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día. Te repito, su cruz, no la cruz de tu suegra o de tu suegro, no la cruz de tus cuñados, no la cruz de tus vecinos, no, su cruz, única y exclusivamente la suya. Hay mucha gente que le cuesta seguir al Señor porque no asume su cruz, sino que quiere llevar las cruces de los demás. Y entonces no podemos avanzar. Hay gente que está pendiente hasta de cómo caminan los demás, cómo visten, qué comen. ¿Qué te importa? Asume tu cruz. Segundo, la cruz de cada día. No la cruz de hace 20 años, cuando eras un bebé o cuando eras un joven. ¿Cómo vas a poder esa cruz de hace años? La cruz de cada día. La cruz del hoy y aquí. Pero ¿cómo te puede estar dominando un pasado? ¿Cómo puedes estar viviendo de un pasado? ¿Cómo puedes estar viviendo de ofensas, de humillaciones de hace años? Libérate de eso. Y asume la cruz de cada día. Hay mucha gente
que asume la cruz de futuro. Tiene 30 años y está pensando qué va a pasar cuando tenga 90 años. Mi gente que sufre, se desespera, se angustia, porque a saber qué va a pasar cuando tenga 90 años, si no va a ser un estorbo. La cruz de cada día, no la de aquí a 40 años. Vivamos el presente, vivámoslo a plenitud. Si en la mañana te puedes levantar y te puedes caminar y abres el chorro y echa agua, sé feliz, realízate. Si puedes ver, si puedes oír, si puedes oler, puedes comer, si puedes tocar, sé feliz, realízate. Esa es una bendición, esa es una dicha. Y tercero, el seguimiento de Jesús es tan radical y tan complejo que Mateo capítulo 8, alguien le dijo, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Otro le dijo, Señor, te seguiré. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, el Señor te necesita libre, no atado a nada ni a nadie. Y otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Le está pidiendo algo noble, algo justo. Le está pidiendo cumplimiento de la ley de Dios. Enterrar al padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. O sea que el seguimiento de Jesús está por encima de todo. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos habla que Juan el Bautista dijo a dos discípulos, Andrés y otro, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos se acercan a Jesús y le dicen, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, ven y lo verán. Y aquellos siguen a Jesús. Y curiosamente, el capítulo 21, el final del Evangelio de Juan, Jesús se acerca a Pedro, Juan, que están en la barca pescando. Y Jesús le dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y él le dice, no, echen las redes a la derecha. Echen las redes a la derecha, muchos peces, asan unos, comen, y la palabra magistral. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro ve que detrás de él va Juan y pregunta, maestro, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que este se quede hasta que vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Este es magistral. Mucha gente deja de seguir al Señor por estar viendo cómo van los demás. Gente que deja de seguir al Señor por estar viendo cómo actúa el Papa, cómo actúan los cardenales, cómo actúan los obispos, cómo actúan los sacerdotes, cómo actúa el catequista, cómo actúa el delegado. Jesús dice, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Gente que
está fijándose cómo marchan los que van a la par de él. Gente que marcha cómo van los otros y a veces llegan a decir, para ser como fulano, mejor no soy nada. Señor, no te olvides la gran reprimenda de Jesús a Pedro. Pedro preocupado por Juan. Maestro, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que este se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y punto. La opción por Jesús, seguir a Jesús, es el complemento de nuestra fe. No basta decir, Señor, Señor, gloria a Dios, aleluya. No basta decir que por fe somos salvos. También los demonios creen y tiemblan. También es importante que esa fe se exprese en obra y en el seguimiento de Jesús. Ave María Purísima. Que el Señor te bendiga abundantemente y por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal.